Bien, estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, lo que concierne, lo que corresponde a resortes de válvulas. El resorte de válvulas, eh, ¿dónde lo ubicamos o para qué nos sirve? ¿Alguien me puede decir, por favor? Estamos en la sesión número 7, concerniente al curso a la unidad didáctica de rectificaciones automotrices. Por el día de hoy nos toca ver resortes de válvulas. ¿Alguien que me diga dónde va? ¿Dónde lo ubicamos los resortes de válvulas? Correcto, correcto. Entonces, como tú mismo lo has dicho, está entre el balancín y entre la culata, ¿verdad? Entonces, esta válvula, este resorte nos va a permitir amortiguar los golpeteos bruscos y también para el retorno del mismo y también para ver la holgura que va a tener esta válvula, ¿correcto? Para tener la misma tensión de esta válvula. Entonces, es así que hemos identificado y hemos visto eh, dónde para qué es importante una válvula y dónde está ubicada. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de una válvula? Podemos apreciar, las válvulas son elementos que tienen la simple función de ¿qué? De cerrar y abrir los conductos de admisión y de escape, también de los gases, teniendo en función principal la combustión de la mezcla aire-combustible. Entonces, miren, aquí tenemos una válvula, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas válvulas que están aquí? ¿No? ¿Qué ha pasado? Estas válvulas, lo que pasa que han perdido la planitud de su asiento, ¿verdad? Lo podemos ver ahí. Entonces, eso lo podemos trabajar, esto lo podemos rectificar y ver la planitud de la válvula para que así tenga un cierre hermético, ¿no? Entonces, cuando una válvula está así, es muy probable que ya no soporte este asentamiento. Tenemos que cambiar, tenemos que reemplazar. Entonces, ahí tenemos para poder tener una idea de cómo es una válvula y qué es lo que se rectifica. ¿Crees? ¿No? ¿Hay un micrófono abierto, por favor, por ahí? Ya, gracias. Entonces, ese es el detalle que nosotros podemos observar. Cuando una válvula tiene estos defectos, es probable que necesite una rectificación, pero dependiendo cómo está su vástago, dependiendo cómo está el espesor, ¿no? Cómo está el espesor de dicha válvula, porque de repente el espesor no soporta el rectificado y puede quedar más delgada y vamos a tener problemas ahí, ¿no? Entonces, cuando hagamos una prueba de vacuómetro, cuando ya vamos a sentar una válvula, cuando hagamos una prueba de vacuómetro, esto tiene que ser totalmente hermético, no tiene que tener fuga, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos trabajado, ya hemos visto en nuestras prácticas que hacemos en los talleres y podemos saber con exactitud que esto es verdad, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Ya está. Rotura por impacto. Mira, este es la válvula, ¿no? ¿Y por qué se rompe? ¿Cuál es la causa? La causa de que se rompe la válvula dice resorte con excesiva presión. Miren, qué factor importante tiene el resorte, ¿eh? Excesivo de juego en el tren de los balancines y la válvula. Cuñeros desgastados. ¿Cuáles son los cuñeros? ¿Ah? Los cuñeros vienen a ser la parte plana donde va a sentar la válvula, ¿correcto? ¿Cuál es la corrección que debemos seguir? Checar la presión de los resortes, verificar el armado del motor,
revisar y cambiar las piezas dañadas y resortes y cuñas de balancines, ¿no? Entonces, esa sería la corrección a este defecto por rotura de impacto. ¿Qué es un resorte? ¿Qué es un resorte de válvula? Es un elemento mecánico sometido a esfuerzo de torsión, encargado de absorber las fuerzas de inercia provocadas por la aceleración del árbol de levas, copiando fielmente a la ley de apertura. Sí, te estamos escuchando. Apaga tu micrófono porque hay bastante ruido. Gracias. Componentes y objetivos de la válvula, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos sus partes, ¿no? Tenemos el collar, que es la parte donde va a sentar donde va a estar entre las cuñas de fijación ¿no? Y la ranura. Tenemos el vástago, el cuello y el asiento. Esto de acá nosotros ya lo hemos conocido en las partes de la válvula y tenemos acá los componentes que tiene también la válvula, que trabajan de la mano. Tenemos los seguros, el retén, el resorte, el famoso resorte, el vástago de la válvula, sello de tipo sombrero y la guía de la válvula, ¿no? Este sello que nos permite, que este sello va a permitir que esto lubrique, ¿no? Que se lubrique el vástago, la misma válvula, y también va a sellar para que no haya fuga de aceite, que no pase en excesivo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las partes. El resorte de la válvula es responsable de qué? De garantizar el retorno de la válvula después de la acción del eje y comando de la válvula, así como garantizar la fuerza mínima necesaria para ocurrir la estanqueidad de los cilindros, del cilindro de compresión cuando la válvula está cerrada. Entonces, ese es su trabajo que hace la válvula en el motor, ¿no? Que hace el resorte de la válvula en el motor, ¿correcto? Estos se encargan. ¿Y qué pasa? A ver, yo pregunto, ¿y qué pasa si este resorte ya está totalmente ha perdido su tensión o tiene bastante compresión? ¿Qué sucederá? ¿Alguien tiene una idea? Ajá. Tensión quiere decir, ¿ya? Continúa. Correcto. Entonces, cuando este resorte, claro, cuando este se pierde tensión, no va a tener el suficiente acción que necesita la válvula, ¿no? La eficiente respuesta, porque así como nosotros, por ejemplo, un ejemplo rápido para que podamos entenderlo, cuando nosotros estamos puestos zapatos de seguridad, ¿no? ¿Qué sucede con nuestras plantas? Se, muchas veces se ampolla y muchas veces sufre los riñones, ¿no? Por la dureza. ¿Qué pasa cuando nos ponemos un zapato, pues, de planta de goma? Tenemos más confort, ¿verdad? Entonces, así igualito, cuando esta válvula pierde su tensión o compresión, tiene de bastante dureza, ¿no? No hay la respuesta que necesita la válvula para trabajar correctamente y el efecto, la válvula se va a malograr. ¿Listo? Entonces, ahí es donde trabaja estos resortes. Por eso que se mide, es importante medir la tensión. Y el fabricante dice que se debe cambiar cada vez que haya un trabajo, porque en constante funcionamiento el motor pierde su tensión. ¿Ya? Pierde tensión. Entonces, claro, claro, claro. El kilometraje más o menos entre
entre 60 a 80 mil kilómetros dependiendo de la marca, ¿ya? Dependiendo de la marca. Dependiendo del trabajo también, ¿no? Exacto, tú lo has dicho. Estamos en Perulandia y acá pues se hace mm, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Si no está roto, no lo cambias. Pero si le haces una medida, si le haces una medida exactamente, vas a ver que no trabaja al 100%. Por eso que muchas veces las reparaciones no duran mucho. ¿Por qué? Por este defecto, pues las válvulas se deterioran rápido y empiezan a golpetear más los asientos con la planitud de la válvula, la cara de la válvula, y esto empieza a tener poros, tener porosidad y se malogra. Empieza a malograr. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso que es sumamente importante nosotros, por ejemplo, como técnicos, y hacemos ese trabajo, tenemos que verificar, verificar. Es probable que muchas veces lo armemos así, ¿no? Pero ya sabemos cuál es la deficiencia y muchas veces decimos, de repente fue esto y no es así. Hay algo que de repente no me diste bien, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿listo? Seguimos. Aplicación. eh, Fabricadas con alambre de acero en aleaciones especiales de cromo vanadio y cromo silicio. El resorte debe ser analizado y sustituido cuando sea necesario para eso es necesario observar, sí, miren, atentos ahí. El resorte está fuera de la especificación de carga por longitud, o sea, del alargamiento. X sabemos que es alargamiento, ¿verdad? Tiene un supercalentamiento del cabezal. Miren, existe necesidad de rebaja de asientos. Hubo el cambio de ataques el cambio de toques o ajustadores hidráulicos. El resorte interno está fuera de lo especificado, ¿no? Entonces, fuera de la especificación. En este caso, todos deben ser sustituidos. Mira, suficiente que detectes uno que está fuera del rango, ¿no? Un resorte. Entonces, tienes que reemplazarlo todos. Todos estos detalles deben ser observados con mayor atención en los cabezales y multiválvulas, ¿no? Entonces, probables técnicos graves para los resortes fuera de especificaciones. Miren, esto va a causar el resorte. Pérdida de potencia, ¿ah? Sellado de válvula deficiente y provocando la pérdida de compresión. Rupturas y grietas en los cabezales con balancines. Bloqueo de válvulas en los cabezales con balancines. Desgaste prematuro de los asientos de válvulas. Aumento de consumo de combustibles. Y aumento del nivel de emisiones de contaminantes e inspecciones vehiculares. Miren lo que provoca los resortes. ¿Se dan cuenta? Por no cambiarlo. Esto muchas veces sucede. Yo, por ejemplo, en el taller tuve un vehículo que tenía pérdida de potencia y le habían hecho reparación. Le hacías la prueba de compresión, todo normal. Le hacías prueba de bacómetro y ahí posiblemente salía fugas en la culata. Entonces, para cualquiera dice válvula, ¿cierto? Sacamos las válvulas y verificamos, todo sellado normal. ¿Ah? El cliente estaba molesto porque había gastado su reparación todo normal, pues, ¿no? Y después nos fijamos en los resortes. Cuando veo el manual, decía el resorte tiene que tener una longitud, ¿no? Entonces, cuando cojo mi vernier y verifico, y estaba por bajo de 2 milímetros, imagínense. Y 2 milímetros para lo que es motores es bastante, ¿cierto? Ustedes conocen. Entonces, pedimos todos los resortes y solucionaba el problema. Así de fácil. Entonces, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Y aquí pues tenemos, miren, el- esta herramienta lo conocen que está aquí. ¿Lo han visto? Exacto. Si no,
Si no tienes esta herramienta en tu taller, ya fuiste, no vas a poder comprimir los resortes.